Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Seguimos hablando en esta ocasión sobre el Sefer Shemuel, primera parte. Primera parte o primera de Shemuel. Y en esta ocasión vamos a estar hablando desde el capítulo 21:1 al 22:23, que es donde termina el capítulo 22. Estamos tratando de coger los temas por parte en los contenidos donde habla el tema sobre algo totalmente relacionado. Una vez comienza a hablar de otro tema, pues tratamos de dejarlo para otro capítulo y sacar una enseñanza sobre ese otro tema. En la ocasión pasada estuvimos hablando desde lo que era los capítulos anteriores. Estuvimos hablando del capítulo 18, 6 al 20:42. Estuvimos hablando de los celos de Shaul hacia David, cuáles fueron las provocaciones que causaron que David comenzara a tener celo. Y estuvimos hablando de la bondad del Todopoderoso manifestada a David por medio de la misma familia de Shaul, en esta ocasión utilizando a Mical y a Jonatán. Y el capítulo en el cual terminamos de hablar fue en ese encuentro, ¿verdad?, de esa bondad del Todopoderoso manifestada a David por causa de Jonatán, en donde entran otra vez, ¿verdad?, en una conversación de pacto, de fortalecer la mano de David y dejarle saber que no está solo. Estuvimos explicando también varias cosas sobre la integridad, ¿verdad?, de estos personajes, de los hermanos de David, y de cómo ha sido mal interpretado por promocionar o por sacar tal vez rating en algunas series que hablan sobre la vida de estos personajes. Y de que muchos, ¿verdad?, a veces sacan aún de contexto lo que era el amor de David y de Jonatán. Sacando totalmente no solamente de contexto, sino no siendo íntegros y viendo que es algo común dentro de la escritura que hombres se besaran y mujeres se besaran. Y cuando habla de hombres besándose y mujeres besándose, no es basado en la mentalidad que nosotros conocemos hoy en día, sino de una manera pura, así como el padre le da un beso a su hijo. En Ruth, en el capítulo de Ruth, en el capítulo 1, verso 14, también habla de ese encuentro de cuando Naomi se encuentra con sus dos nueras y dicen que ellas lloran, y Ruth y Noami besan a Ruth, Naomi y Orfa besan a Ruth y Orfa besan a Naomi. Y ahí no se está hablando de algo totalmente, de una atracción física entre dos mujeres o entre dos hombres. Pero, ¿verdad?, como hay algo que aparece aún en los profetas y en las revelaciones, que para aquel que es puro todas las cosas son puras, pero para el que es impuro todas las cosas le son impuras. En esta ocasión entramos en una situación en donde David comienza a manifestar su inteligencia. Y de eso es que vamos a aprender de un contraste entre lo que es la inteligencia de David y la
situación de ceguera de Shaul por el trono. Esa profecía, esa noticia que se le dio a Shaul de que su trono no iba a ser para siempre y que se le iba a dar a una persona, a otra persona, y que esa otra persona no iba a ser dentro de su tribu, no importando el respeto que Shaul le tuviese a Shemuel, Shaul nunca estuvo dispuesto a aceptar eso en realidad. Eso lo llevó a un punto de cegarse a tal punto de cuando nosotros leemos lo que está relatado aquí, nos parece sorprendente como una persona como Shaul, que comenzó de una manera extraordinaria, de una manera íntegra, pura, de una manera humilde, de una manera totalmente con el temor al Creador, y cómo cambió totalmente su carácter por aferrarse a un trono. Aún sus familiares, sus hijos, en el caso de Jonatán, ya habían aceptado la profecía y ya lo habían entendido. Sin embargo, Shaul no estaba dispuesto a eso. Y de eso se va a tratar o de eso habla estos dos capítulos. Y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo comienza el capítulo 21, verso 1? Comienza hablando de una de las cosas de las cuales David hace y que manifiesta y muestra su inteligencia. ¿Por qué? Porque una de las características de los siervos del Todopoderoso que debemos de tener es entender que nuestra humildad, nuestra devoción al Creador, nuestra actitud de siempre buscar el shalom, no significa que no seamos inteligentes. Y David lo demuestra aquí. Comienza hablando, en algunas versiones aparece como si fuera el verso 2. Y en otras versiones aparece como si fuera el verso 1. Así que voy a decir que lo que David hizo lo leemos en hebreo como estamos acostumbrados y luego lo traduzco al español. Dice, Veyavó David no el Ahimelech HaKohen, y vino David a Nob a Ahimelech el Cohen o el sacerdote. Veyadjeret Ahimelech lekara David, y se atemorizó Ahimelech al ver a David. ¿Por qué se atemorizó Ahimelech al ver a David? ¿Por qué? Por esta razón dice, Yomer lo Mahdua ata levadeja veish en Ajar. Por esta razón, porque lo vio solo, dice. ¿Por qué no? ¿Por qué estás tú solo y no hay un hombre contigo? Ok, y entonces, ¿por qué Ahimelech se sorprende? ¿Por qué Ahimelech se sorprende de ver a David solo? ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que el pueblo de Israel estaba en una constante batalla y peleas con los filisteos. Así que regularmente cuando alguien venía solo y azorado o en una situación que no venía acompañado, las posibilidades que habían era que habían perdido en la batalla y que solamente él hubiese sido el que hubiese escapado. Vemos que esto aparece en varias ocasiones en la escritura. Pero aquí vemos una de las cosas de las cuales David hace, que manifiesta su inteligencia, y tal vez algunas personas puedan estar diciendo, pero tú le estás llamando inteligencia a lo que David hizo, tú no estás viendo que literalmente David lo que está haciendo es que está mintiendo.
Porque en ningún momento Shaul envió a ninguna orden, como le sigue diciendo, una orden secreta y de urgencia. ¿Qué es lo que David le contesta? David le contesta en el siguiente verso. Dice, Wayomer David le Ahimelech Hakohen, Hamelech Yetzani Devar. Y dijo David a Ahimelech el Cohen, o el sacerdote, el rey me ordenó un asunto. Wayomer Elai Ish al Yodá Meumá, o Meumá. Y dijo, me ordenó un asunto y me dijo, ningún hombre debe saber nada. Et hadavar asher anoji sheleja ve asher. Nadie debe saber nada de este asunto que yo te envío y que te yesarteja de ad ve anierim yodaati al mikom pelani emalnu. Y dijo, nadie debe saber nada de este asunto que yo te envío. Y los muchachos, yo les asigné un lugar en donde ellos están. Le sigue diciendo, Beatama yesh tatajet yadeja hamisha lahem. ¿Qué hay bajo tu mano? 5 panes, taná, beyadí o bejanatse, o lo que encuentres. Vea, en Hakohen et David, Yomer, en lahen hal el tajet yadiki im lahen kadosh yes im nashimor o hanamor im ah meaisha. Le respondió el Cohen, no hay pan común a mi mano, sino un pan consagrado. Hay aquí, y si se han guardado los muchachos, al menos de mujer, Ve'aim David et Hakohen Vayomer lo. Y le contestó David al Cohen, Ki im Aisha atzara lanu ketamol shela shem besarti. Ciertamente han estado alejados de nosotros las mujeres desde ayer y anteayer. David estaba en una situación de sobrevivencia, en una situación en donde su vida estaba totalmente en peligro. Por lo consiguiente, debía de tener una actitud de saber sabiamente qué palabras decirle al Cohen. En esa situación vemos que hay un hombre, obviamente, que nosotros conocemos como Doeg, que está allí y ve y escucha, aparece toda la situación, o se entera luego. Cuando David ve a este hombre, le pregunta rápidamente al Cohen, ¿hay una espada o una lanza en tu mano que me puedas dar? El Cohen le da la espada y dice, lo que hay es la espada de Goliat, al que tú mataste. David le dice, no hay una mejor que esa, se la dan. Y esto, entrando en un paréntesis, también nos indica a nosotros que David no era ningún muchachito chiquito ni flacucho, sino inclusive era una persona que aún podía maniobrar y pelear normalmente con la espada de Goliat.
Pero al asunto que quiero resaltar es esa inteligencia de David de hablarle al cohen y lograr que el cohen le dé algo sin que el cohen se enterara realmente de su vida. Él podía fácilmente decir al cohen: estoy yendo de Shaul, y exponerle todos los argumentos. Y lo más seguro, el cohen iba a entender que lo que estaba haciendo David era totalmente legítimo, el querer huir para salvar su vida. Sin embargo, él decide hacerlo todo de una manera anónima. Aunque esto no resultó como David pensaba, David aquí usa de su inteligencia para salvar su vida. Otro de los casos que vemos en estos capítulos 21 y 22 de la sabiduría, de la inteligencia de David, es cuando David, una vez sale de la ciudad de Nob, se va a una ciudad o a un lugar o a un territorio totalmente inaccesible para Shaul. Decide ir a Gad. Una vez que decide ir a Gad y tratar de infiltrarse y escabullirse dentro de esa ciudad para ser totalmente desapercibido como el gran soldado del ejército de Israel, parece que no les resultó, y cuando se dieron cuenta de que había un hombre por allí merodeando y que era David, se lo llevan al rey. Cuando se lo llevan al rey, dentro de ese transcurso en el cual David va a llegar a donde el rey, escucha a David unas palabras. Y son las palabras que surgieron cuando David regresó de la guerra. Y es: este es el rey de la tierra, este es el que, aun cuando Shaul mataba a sus miles, David mataba a sus 10,000. Esto aparece en el mismo capítulo 21. En el verso 12 dice que David, cuando escuchó esto, puso estas palabras en su corazón. Dice: Wayomer Abori Aji Aleija o Alejo Olej Ze David Melech Haaretz. Este no es David, el rey de la tierra. Halo Lotse Yen Ano Bekar Halot Leemor Aha Shaul Be Alafin Be David Be Arbabato. En el 13 dice, o en el 12 en algunas versiones dice: Weyasher David et Hadevarim Haele Belalbo. Y David puso estas palabras en su corazón: Beyar Meod, y temió mucho. Mifnei Akis Melech Gad, ante Akis, el rey de Gad. Beyasher et Mead Ta'amo Be'enaihem Beyahalel Beyadem Beyato al Datot Ahasa o Ashar Beyarre Griru al Zagnu, y cambió su juicio ante los ojos de ellos y simuló que estaba en locura. Y en sus manos hacía señales, y sobre las hojas de las puertas, y dejaba caer saliva en su barba. Una simulación de inteligencia de David ante la sobrevivencia de su vida y de lo que realmente estaba pasando. Y acuérdense, lo estaba pasando solo, solamente con la ayuda del Creador.
Esto es parte de lo que nosotros conocemos como la inteligencia de los siervos del Todopoderoso, que no necesariamente porque seamos humildes, seamos mansos, significa que en los momentos de las circunstancias en las que nos encontremos, no sepamos cómo actuar. En el capítulo 22, en el verso 3, también aparece algo bien interesante y que tiene que ver mucho con la genealogía de David. Cuando nosotros estuvimos leyendo el libro de Ruth, vimos que había una mujer llamada Naomi y que era de la tribu de Judá. Cuando esta mujer regresa con sus dos nueras, que una de ellas, o las dos eran moabitas, pero una de ellas decide quedarse, y esa moabita decide hacerse parte de la ciudadanía de Israel, que tenía derecho legal basado en que estaba casada o fue casada con un descendiente de una de las tribus de Judá. Entonces Naomi la orienta y le dice cuáles son sus derechos como viuda. Cuando esta mujer decide obedecer todo lo que Naomi le dice, dentro de todas esas orientaciones, una de ellas es: tú tienes derecho a ser redimida. Todos sabemos que la redimió un hombre llamado Boaz. Este hombre tuvo un hijo con ella y así termina el libro de Ruth. El libro de Ruth termina hablando de la descendencia de los hijos de Boaz con Ruth hasta llegar a David. Esta situación David supo aprovecharla a tal punto de que esa amistad o esa relación pacífica con sus descendientes por parte de madre hizo que David tomara una decisión acertada. ¿Y cuál era esa decisión acertada? Proteger a su familia. Capítulo 22, en el verso 3, dice: esto es luego de que todos los oprimidos, de que todos los que estaban en espíritu de amargura, de todos aquellos que cuando escucharon que David se había ido para la tierra, para el lugar fuerte de Adulam, dice que se juntaron con él. Pero David pensó en su familia. Y en el capítulo 22, en el verso 3 dice: Veyalech David Misham Metza o Mispe. Y fue David de allí a Mispe o a Mispa, Moab. Vayomer el Melech Moab. Yatsena Abi Veimi. Ruego, rey, que se quede contigo mi padre y mi madre. Ajahem ad asher adama Yazeli Elohim. Dice: hasta que yo sepa qué va a hacer conmigo Elohim. Vejinahem et Beni Melech Moab. Veyashebu Amo Kol Yamin Ahiot David Betsuda. Y permanecieron allí con el rey de Moab todos los días que David estaba en la fortaleza. Es importante entender la situación de lo que es ser una persona inteligente. Una persona inteligente, conforme al término bíblico, no solamente sabe cómo actuar en los momentos difíciles, sino también tiene como prioridad su familia. Si nosotros leemos quiénes fueron los que se apegaron a David, haciendo un poco de paréntesis, dice que cuando David llegó a Adulam, lo oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, y bajaron hacia él allí y se reunieron juntamente con él. Oye, cuando lo oyeron
todos sus hermanos. O sea, el paréntesis de que el hermano de David, como estuvimos hablando del video anterior, que era un hombre que traicionó a David, que no, que le tenía... No. Inclusive, si nosotros leemos lo que aparece en Primera de Crónica, capítulo 27, habla de que David puso a Eliab, a uno de sus hermanos, como uno de los jefes de las tribus de Israel o de los ejércitos de las tribus que salían. Esto nos deja saber que la relación de este primogénito Eliab con David era de hermano, no era de traición ni de celo ni nada, sino obviamente dentro de una circunstancia como primogénito vio a su hermano menor dentro de un lugar de pelea y de guerra cuando él no era un militar y lo vio merodeando por allí y de una u otra manera, como decimos en nuestro país, le dio un regaño. Y tal vez muchos puedan decir, no, pero es que ahí en Primera de Crónica capítulo 27, verso 18, dice Elijú. O sea, significa que no necesariamente era Eliab, sino podía ser uno de otros de los hermanos de David. Es que dentro de la escritura a veces hay nombres de un personaje y cuando lo buscas en otro lugar aparece el nombre de la misma manera o puede ser similar o inclusive otro nombre. Para dejar claro esto, en Primera de Crónicas capítulo 2, verso 13 al 15, aparecen los 7 hermanos de David. Y dice, Esaí engendró a Eliab, su primogénito. El segundo, Abinadab. El tercero, Simea. Estoy hablando de, según la versión Reina Valera. El tercero, Enidabat el segundo, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Otsem, el séptimo David. O el quinto, perdón, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Otsem, el séptimo David. Aquí deja claro que ninguno de los 7 o de los 6 hermanos de David, ninguno se llamaba Elijú. El nombre más cerca y que se varía es Elía o Elijo, Elija, dando a entender que este era el mismo primogénito de Isaí, hermano de David. Aquí deja un poco claro, ¿verdad? Para las personas que puedan también querer aprender un poco más de la vida de los hermanos de David, en donde pueden buscar los versos de quiénes eran los hermanos, cómo se llamaban. Y es algo bien interesante porque cuando nosotros estudiamos el libro de Primera y Segunda de Samuel, vemos que la relación de los ejércitos y los jefes de familia o los jefes de las tribus o de los principales del ejército, cuando buscamos quiénes eran, de dónde eran, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas interesantes. Pero ese sería un tema de otro día. Aquí estamos hablando de lo que es la inteligencia de David. David demuestra su inteligencia y aplicarla a nuestras vidas hoy en día es ser inteligente, también es tener como prioridad a nuestra familia. Entender que para nuestra familia siempre tenemos que estar presentes. Inclusive la familia estaba presente para David al punto que estaban pendientes de saber si estaba vivo o no. Y cuando se enteraron que estaba vivo y a dónde estaba, automáticamente fueron a reunirse con él como una evidencia de apoyo hacia las circunstancias que estaban pasando. Esto es un contraste con lo que vamos a estar leyendo ahora.
Capítulo 22, en el verso 12, vemos a un hombre que es el rey, llamado Saúl. Y Saúl estaba ya cegado por su trono. Ya no era que estaba dando señales de su decadencia espiritual, sino allí aquí ya estamos hablando de un hombre que está totalmente cegado. Totalmente cegado. Este hombre reunió a toda su tribu, a los más cercanos de la tribu, a los ejércitos de la tribu de su misma, al ejército de su misma tribu de Benjamín, a los que tenía como principales, y comenzó a hablarles, a darle un discurso de tratar de sugestionarlos y decirle: ninguno de ustedes crean que cuando David sea rey, si es que logra ser rey, a ustedes los va a tratar bien, les va a dar todo lo que yo les doy, les va a dar tierra, los va a poner como jefe de ejército. Eso no va a suceder. Así que, ¿por qué ustedes están callados y están tratando de conspirar como lo está haciendo mi hijo Jonatán? Esto surgió a tal punto, o trajo un efecto que trajo una manipulación a tal punto de que un hombre llamado Doeg, que era el que estaba y sabía dónde David había pasado, se lo dijo a Shaul. Shaul mandó a llamar a todos los Kohanim que fueron y que eran de Nob, y que fueron los que de la manera inocente recibieron a David y le dieron pan y le dieron la espada de Goliat. Pero la ceguera de Shaul es tan y tan grande que aquí yo creo que pasó de la raya. Shaul, en el capítulo 22, en el verso 12, vemos cómo Shaul conversa con este Cohen. Dice: Vayomer Shaul Shema na ben Ahitob ve'amar Anani Adonai. Shaul dice: escucha pues, hijo de Ahitob. Y le contestó: heme aquí, Adonai. Shaul le dice sin ninguna clase de temor al Cohen: hey tú, escúchame, hijo de Ahitob. El Cohen, con todo respeto, le dice: yo le escucho, mi Adonai, mi Señor. La ceguera de Shaul era a tal punto que le dice: Vayomer Elai Shaul lama kashartam Elai atah. Y dijo a él Shaul: ¿por qué te habéis unido tú, Uben Isaí Betateja, y el hijo de Isaí, cuando le entregaste a él lo lehem de Jareb de Shaul, lo de Elohim, y le entregaste pan y espada, y consultaste por el Elohim, la cum elai le areb kiom azeh, para levantarte contra mí y para acecharme como lo hace en este día. Esto fue lo que Shaul le dice a el Cohen. El Cohen le responde: Ve'anah hajimelet et hamelech Yomer imi behol abadeja que David neeman. Mira qué interesante como le dice la verdad en la cara. Le dice el Cohen al rey, dijo: ¿quién de todos tus siervos como David es tan fiel? De Jajem Hamelech Azar el Meshamteateja, y yerno del rey, y sobre la guardia de Anahaber de Bateja, y respetado en tu casa. Hayom Ahalati le Shaol lo de Elohim. ¿Acaso desde este día es que yo he comenzado a consultar a Elohim por él? Halila li al Yasheb
Hamelech Be'avado Davar Behol Beit Abi Ki Lo Yada Abadeja Behol Ze Davar Katan o Gadol. Dios, lejos esté de mi rey acusarme, porque ni a mí y a la casa de mi padre, porque yo no sabía nada, o tu siervo no sabía nada de todo este asunto, ni pequeño ni grande. Shaul no le importó nada de estas palabras. Esto solamente lo que hizo fue encender su ira y le contestó. Wayomer Hamelech, no, dice, Wayomer Hamelech Mod Tamot Ahimelech Ata Behol Beit Abija. Dijo, de cierto que en morir morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Hay personas que cuando uno le dice la verdad, lo que piensan es lo peor de la persona que le dice la verdad. Y Shaul aquí estaba demostrando su ceguera por el trono. Estaba tan apegado al trono que no le importó ni tan siquiera actuar en contra de los siervos del Todopoderoso, de los Kohanim, y los mandó a matar así porque sí. Aun cuando el Kohen le dijo, yo no tengo conocimiento de este asunto. Aun cuando los siervos de Shaul deciden no hacerle caso a la orden del rey de extender su mano contra los Kohen, Doeg sí lo hizo. Y es algo triste porque la ceguera de Shaul es tan y tan grande que piensa que lo que él está haciendo está aprobado por el Todopoderoso. Y esto es una reflexión a nuestras vidas, una reflexión a lo que vemos alrededor para poder entender en la situación en la cual se encuentra la mayoría de la humanidad y aún la mayoría de las personas que están diciendo que le están sirviendo al Todopoderoso, pero están tan cegados por sus tradiciones, por sus costumbres, por su religiosidad, por sus circunstancias que piensan que todo lo están haciendo como para el Eterno. Así como Shaul en una ocasión también dice que el Todopoderoso tuvo misericordia de él porque no era digno de que lo llamaran para ser un enviado, porque él perseguía a la Quejilá. Decía, pero que lo hacía porque lo hacía por ignorancia, pensando que estaba haciendo un bien. Y así vemos que muchos de nosotros en una ocasión anduvimos creyendo que estábamos agradando al Todopoderoso, creyendo que estábamos haciendo lo que Él nos había ordenado. Pero llega un momento en el cual se nos confronta con la verdad, como se confrontó aquí a Shaul. Y ahí es donde se decide si realmente nuestro corazón es humilde para aceptar la corrección, la amonestación, o estamos realmente cegados por por el trono. Si estamos cegados por la posición que tenemos en nuestra comunidad religiosa. Si estamos cegados por el estatus que tenemos con los seguidores, con los medios de internet y redes sociales. Si estamos cegados por la manera y el estilo que creemos que era el correcto y no estamos dispuestos a reconocer que no era como realmente le agradaba al Eterno. Y eso es de ser humilde. Hay muchas personas que piensan que por aceptar ciertas verdades de la Escritura, piensan que están apostatando. Piensan que eso es apostatar de las cosas del reino.
No se dan cuenta que eso es seguir creciendo y madurando en este caminar. Un caminar en donde empezamos todos basado en seguir tradiciones de hombres, siguiendo circunstancias que desconocíamos o las practicábamos solamente porque veíamos a todos haciéndolas. Y en el crecimiento y la madurez espiritual llegamos a un momento donde nos damos cuenta de que no necesariamente porque todos o la mayoría lo hacen de cierta manera significa que está correcto. Shaul pensaba que de la manera en la cual él iba a asegurar su trono era así, eliminando a todo aquel que se le presentara de frente. Pero no sabía que ya el Todopoderoso había determinado algo para él y que con el Todopoderoso no se puede luchar ni pelear. Nos preguntamos por qué Shaul no tomó la actitud de buscar el arrepentimiento genuino ante el Todopoderoso y pedirle que tuviese misericordia sobre su descendencia y que ese rey al cual él iba a escoger fuera un rey justo, misericordioso y que no cometiera los errores que él cometió. ¿Por qué? Porque una de las cosas más difíciles que se le hace al ser humano es aceptar que lo hemos hecho mal. Aceptar que la hemos embarrado. Aceptar que somos humanos y que el reconocer nuestros errores no nos hace menos. Y eso es una de las dificultades que pasan cuando alguien ya está en un nivel de estatus espiritual, no tanto espiritual, sino un estatus ante las demás personas. Tienen temor que el reconocer que están mal, eso les vaya a quitar todos los elogios y toda esa buena fama que tenían ante los demás. Yo he tenido experiencia de ver y de otros hermanos que me han comentado, de ver como personas que han tomado la decisión de saber que lo que están practicando dentro de su comunidad no es correcto, pero tienen el temor de decir a la comunidad que se congregan con ellos la verdad porque tienen temor que se les vayan. Y así lo dicen abiertamente. Es que si digo esta verdad se me van a ir todos porque no están capacitados para aceptarla. Prefieren seguir endulzando el oído de sus feligreses y mecerlos en la mentira que decirle una verdad. Muchos tienen temor de no seguir recibiendo la ayuda económica que han estado recibiendo o el estatus de que le digan este es el gran pastor que tiene su congregación llena de gente que tiene miles de seguidores. Tienen temor de eso. Saben la verdad, saben lo que se les ha determinado ya si siguen en su mentira. Pero sin embargo, están cegados por el trono. Están cegados por el orgullo. Están cegados por no dejar el estatus que tienen. Han habido unos pocos que han tomado la decisión de reconocerlo, pero que esa siga siendo nuestra actitud. Porque no es solamente reconocer lo que nos conviene, es saber y tener la humildad de saber que estamos en un proceso de crecimiento y que lo que hoy conocemos, mañana lo estamos conociendo mejor. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tate.